Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con la parte de geometría analítica. Ya hemos visto circunferencia, parábola, elipse, y ya nos queda la última parte que es la hipérbola. Para ello, sencillamente vamos a revisar rápidamente una presentación que está en el campus. Entonces vamos a visualizar esto. ¿Ve la presentación, verdad, Rafael? Sí, se puede ver. Ok. Bueno, la geometría analítica, bueno, tenemos sencillamente la definición como lugar geométrico, es sencillamente que la distancia de un punto a dos puntos fijos es la diferencia entre ellas, ¿sí? Entonces significa que si buscamos esta distancia y la restamos con esto, eso va a dar constante, y todos esos puntos que cumplen esa condición de esa distancia con respecto a estos dos puntos, describen esta curva que se conoce como hipérbola. Más allá de la definición de hipérbola, lo que nos interesa es ver cómo se grafica. Y para ello, sencillamente lo que tenemos que visualizar es que tenemos los elementos, al igual que la elipse y la hipérbola, que nos permiten graficar. El eje principal sencillamente son los que tiene los elementos vértices mayores, centro y foco. El eje conjugado es el eje vertical al principal, pero este eje conjugado se llama conjugado es porque no hay intersección con la curva. Entonces, ¿por qué? Porque los valores que se originan ahí son números complejos. Entonces, por esa razón se llaman eje conjugado. Los vértices mayores son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje principal, y de allí es donde comienza el trazado de la gráfica. El centro es el punto medio entre los vértices y foco. El lado recto, al igual que la elipse y al igual que la parábola, es un segmento perpendicular en los focos, y en este caso, igual que la elipse, los extremos del lado recto tocan a la figura, en este caso a la hipérbola. Y aquí aparece un nuevo elemento que se llama asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son dos rectas que limitan a la hipérbola, es decir, que no permite o sencillamente no da a que la hipérbola abra demasiado, sencillamente está limitado con ella. En este caso, aquí vemos. Entonces, este es el foco, vértices y centro, que está en el eje principal. Este es el eje conjugado. Observa que la gráfica, que es esta línea oscura, no corta este eje. Por lo tanto, este se conoce como eje conjugado. En el eje conjugado están dos vértices, se llaman vértices menores. En este caso lo vamos a anotar con la letra B. El vértice, este señor, donde empiezan las ramas de la hipérbola, aquí está el foco, y esta línea en rojo es lo que se conoce como lado recto. Y estas líneas, color verde, es lo que se conoce como las asíntotas oblicuas. Entonces, las asíntotas oblicuas no es más que dos rectas inclinadas, ¿sí? Y este cuadrilátero es lo que se conoce como cuadrilátero auxiliar. Entonces, esto es lo que nos va a servir de referencia a la hora de graficar este cuadrilátero auxiliar. Al trazar las diagonales, nos da las asíntotas automáticamente. Al igual que la elipse, sencillamente lo que tenemos que estar pendientes es de cómo se proyectan cómo se proyectan la hipérbola para saber cómo son las fórmulas a utilizar. Por ejemplo, en este caso, diferencia con el elipse. Recordemos que en la elipse la A es mayor que B, que son los dos elementos que tenemos aquí. Entonces aquí la C es mayor que A. ¿Sí? En la elipse la que es mayor de todo es la A. La fórmula, por decirlo cuadrática, que aparecemos aquí con las tres variables C, A y B, allá comenzaba con A, porque era la mayor de todas, aquí comienza con C,
que es la mayor de todas. Entonces aquí sería c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. La excentricidad, que S sobre A es igual, lado recto es igual a la elipse. Y esto es lo que entra nuevo, esta asíntotas oblicuas. Aquí aparece como fórmula, pero esto es fácil de deducir porque sencillamente es igualar esta expresión a cero y aplicar diferencia de cuadrado. Y aparece esta forma. Entonces, sencillamente aquí tenemos esta fórmula. Entonces, observa lo siguiente. Una manera de aprenderse esto. La y, la variable y, o está la fracción, está antecedida por un negativo. Como está antecedida con este negativo, significa que y, un eje paralelo al eje y, es conjugado, es negativo. Por eso es que esta recta vertical no hay gráfica. La X, la positiva, significa que la hipérbola comienza en un eje paralelo al eje X. Por esa razón lo tenemos de esta manera. Al igual que la elipse, como la X es la que es positiva, significa que la H es la que se está moviendo. H más o menos A. Aquí lo tenemos en la fórmula. Entonces aquí sí, aquí es H. Más A está a la derecha y menos A está a la izquierda. Entonces el foco y el vértice principal lo vamos a tomar en cuenta es considerando la variable que está positiva. ¿Sí? De igual manera, si la gráfica está en sentido vertical, aquí la que está positiva es la Y, significa que el eje principal es una recta vertical y significa que la K se está moviendo con la A. Puede ser que si aquí es K, es más A, es hacia arriba, y si es menos A, es hacia abajo. Igual que el foco y los vértices conjugados. ¿Sí? Entonces, aproximadamente eso es lo que tenemos con respecto a las elipses. Entonces, ¿cómo graficar una hipérbola? Bueno, sencillamente, una vez que encontremos el centro, los vértices, sencillamente los ubicamos los puntos, luego trazamos el cuadrilátero auxiliar con lados paralelos a los vértices mayores y menores, perpendiculares, formando un cuadrilátero, y después trazamos las diagonales. Al trazar las diagonales, estas son las asíntotas vertical, oblicuas, perdón. Ya una vez aquí, lo siguiente es ubicar el lado recto. El lado recto es perpendicular al foco y sencillamente lo trazamos. Y aquí tenemos en línea roja. Entonces aquí está el lado recto. Entonces significa que la hipérbola comienza desde el vértice y pasa por los extremos del lado recto y se extiende, pero nunca va a tocar a las asíntotas. Y de esa manera es que se grafica. Dime, Ok, Rafael. entonces lo que explicó antes con todas las fórmulas es la forma de obtener esos puntos. Sí, ajá. Ah, ok. ¿Y qué representa la hipérbola como tal? ¿Cómo? La hipérbola, es decir, la curva que queda al final luego de encontrar todos esos puntos, ¿qué representa en ese caso? No se oye bien, hijo. Espera un momentico que estoy yo aquí. Vamos a ver aquí. Ajá. ¿Ya me escuchan mejor? Vamos a ver aquí. Espérate un momentico que aquí tengo un pequeño problemita técnico aquí. Porque nos mudamos. Entonces. Ajá, dime a la hora. A ver. ¿Aló, se escucha? Ok, dime. Ok, la hipérbola, que es el resultado de conseguir todos esos datos, ¿qué representa? ¿Qué representa? Bueno, no, es que las cónicas representan curvas que son generadas cuando intersectamos plano a un cono. Eso es lo que representa, curva. Pero no sé a qué te refieres cuando quieres saber qué representa. No, es decir, el uso del hipérbola, es decir, estoy utilizando eso para encontrar la forma o sí, la forma que tiene esa hipérbola, pero ¿para qué se utiliza? Ah, bueno, ¿para qué la utilidad? Ah, bueno, sencillamente, bueno, la hipérbola particularmente
se utiliza en navegación marítima. Navegación marítima porque para ubicar barco, porque Ok. sencillamente lo que es con el foco de la hipérbola que trabajamos para enviar y captar señales. Pero eso es más que todo en la parte marítima, ¿sí? Ok, ok. Parte marítima. En la parte de las hipérbolas, en la parte de, por decir, en la parte de aplicación, en la parte de aplicación, en el campus, yo coloqué esta, vamos a ver si aquí está, aquí no se ve la imagen, pero yo coloqué una, una aplicación de la hipérbola a través de lo que son las patas de una mesa, que son dos hojas de hipérbola que están encontradas. Pues la aplicación sencillamente la encuentras tú en diferentes lugares, pero ya más específico en la navegación. ¿Mm? Interesante. Por ejemplo, aquí, entonces aquí está, por ejemplo, aquí construcciones de espejos, es la parte de la óptica. Entonces, sencillamente es una de las aplicaciones, pero también en la arquitectura. ¿No? Entonces, sencillamente, la aplicación de la hipérbola eso depende del campo que uno quiera trabajar. Y en el internet hay muchas aplicaciones, pero la que yo siempre recuerdo es la parte de la parte marítima, porque a nivel de cálculo, en la parte de integrales, es el ejemplo más cotidiano que nosotros podemos dar de la hipérbola. Ok. ¿Sí? Una otra pregunta. No, yo estoy bien por ahora. Vamos a ver aquí. Vamos a revisar aquí nuevamente. Ajá, bueno, y la idea, bueno, es tratar de graficar. Nosotros solamente vamos a graficar esta hipérbola con la ecuación HK, ¿sí? A diferencia, si recuerdas, la elipse, nosotros estamos trabajamos la elipse con ecuaciones HK y ecuación general. Entonces, la HK sencillamente es la que uno rápidamente visualiza los elementos, mientras que cuando es general tenemos que completar cuadrados para generar la HK. En esta parte de la hipérbola no lo vamos a hacer, solamente vamos a trabajar con la parte de HK. Para ello, rápidamente, vamos a colocar aquí la fórmula. La fórmula, entonces, de esta manera o de esta. ¿Sí? Entonces, copien esa fórmula en una hojita para que visualicemos un ejercicio y para que visualicen cómo es que vamos a trabajar con ella. ¿Sí? Copien eso en el cuaderno o una hoja que tengan ahí a la mano para que vean cómo se trabaja. ¿Listo?
Bueno. Bueno, vamos a colocar esta cuestión más arriba. Ok. Tenemos esa ecuación. X menos A cuadrado, menos 4 cuadrados, sobre 25 menos Y cuadrado igual a 16. Ese ejercicio se parece a las fórmulas que le mandé a copiar. Entonces recordemos que esta ecuación es X menos H al cuadrado sobre A cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. H es el valor que acompaña a X en la diferencia y K es lo que acompaña a Y. Eso siempre es lo que hemos encontrado en la circunferencia, lo que hemos encontrado en la parábola y lo que hemos encontrado en el elipse, y aquí lo ratificamos. Entonces aquí no hay nada que cambie con lo que hemos visto anteriormente. En este caso, A cuadrado siempre se asocia al que está elevado, la variable que está positiva. En este caso, como la X está positiva, significa que A cuadrado es el número que está debajo de esa diferencia. Entonces, de aquí, lo primero que visualizamos es cuánto vale H y cuánto vale K. Entonces, X con X, menos con menos, H vale 4. H vale 4. K es lo que acompaña en diferencia a la Y. En este caso, como aquí no aparece K, se sobreentiende que K vale 0. Entonces, cuando una de las dos variables no aparece, significa que ya asumimos que K vale 0. Significa que de este caso, el centro de la hipérbola es 4, 0. ¿Sí? Porque el centro de la hipérbola es HK. ¿Sí? ¿Qué otra información tenemos de esta expresión? ¿Qué otra información tenemos? A cuadrado vale 25. Entonces, A vale 5. Y solamente vamos a tomar el valor positivo porque A es una distancia. Y la distancia no puede ser negativa. Entonces, A vale 5. B cuadrado es igual a 16. Entonces, B es igual a ¿quién? A 4. Entonces, al igual que la A, B es una distancia, la distancia del vértice menor al centro. Ya con A y B, utilizamos la ecuación de C cuadrado. Entonces, la C cuadrado es igual a ¿quién? A cuadrado más B cuadrado. Significa que C cuadrado es igual a cuadrado, que vale 25, más 16, esto da 41. Significa que C vale raíz de 41. ¿Sí? Y solamente agarramos el valor positivo porque C es una distancia, que es la distancia focal o la distancia que hay del centro al foco. De aquí que observamos, de la fórmula que nos dan, que X está positivo. Como X está positivo, significa que el eje principal de la hipérbola es horizontal. Es decir, que el foco y el vértice que está aquí en el centro se mueven a la distancia A y a la distancia C. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a ubicar los elementos del eje principal, vértice y foco. Entonces, voy a mover un poquito la pizarra. Entonces, el vértice es ¿quién? El vértice es H, que es el centro de la hipérbola, y ella se mueve con la distancia A, K.
¿Sí? Pero digo que estoy viendo aquí, está muy arriba. Entonces, el vértice es el centro, que es H, se mueve con la distancia A, coma K. Entonces, significa que el vértice es ¿quién? H. ¿Cuánto vale H? 4, más o menos A. ¿Cuánto vale A? 5, coma K, que es 0. Entonces, significa que como aquí dice más o menos, significa que hay dos vértices. Un vértice 1, que sería 4 más 5, que es 9,0. Y un vértice 2, que sería 4 menos 5, que es menos 1,0. Ya encontré el vértice, los vértices principales. Ahora la idea es buscar el foco. El foco es, al igual que el vértice, el movimiento de H, más o menos la distancia focal. Y la distancia focal es C, que es raíz de 41, coma K. Vamos aquí más, aquí C, coma K. Esto significa que F es igual a ¿quién? H. H vale 4, más o menos el valor de C, que es raíz de 41, coma K, que vale 0. Como aquí, al igual que el vértice, hay dos valores, significa que hay un foco 4 más raíz de 41, coma 0, y otro foco 2, que es 4 menos raíz de 41, coma 0. Aquí sencillamente lo dejamos señalado. Dejamos señalado el valor del foco 1 y el foco 2. Cuando tenemos en la gráfica, sí buscamos el valor aproximado de estos valores, porque vamos a graficar. Ya con el vértice y el foco, nos faltaría ¿quién? Buscar los vértices menores. Los vértices menores es B igual H, si el vértice mayor se mueve en H, significa que el vértice menor se mueve en K. Entonces aquí sería K más o menos B. Por lo tanto, el vértice menor es H, que es 4,0 más o menos B. Y B es 4. Significa que este vértice 1 es 4,4 y el vértice 2 es 4, menos 4. Entonces ya encontramos los vértices y ahora nos faltaría el lado recto. El lado recto es ¿quién? 2b cuadrado sobre a. El lado recto es igual 2b cuadrado 16 sobre a, que es 5. Entonces el lado recto es 2 por 16 da 32 quintos. Se deja de esta manera y cuando tenemos la gráfica buscamos el valor aproximado. Entonces, bueno, ya tenemos vértices, foco, lado recto y los vértices menores. Entonces, ahora es llevar esta información a la gráfica. ¿Y cómo la vamos a llevar? Bueno, sencillamente voy a trabajar en este pedacito. Voy a trabajar en este pedacito. ¿Sí? Voy a mover un poco. Ok. Entonces, bueno, vamos a graficar. Para ello, lo que tenemos que hacer es plano cartesiano. X, Y. Voy a ubicar el centro. El centro es H4, K0. Entonces, es decir, 1, 2, 3, aquí es 4. H4, K0, significa que este es el centro. ¿Sí? Aquí está el centro. Ahora voy a ubicar estos vértices, vértice 1 y vértice 2. El vértice 1 es 9, 0. Si aquí es 4,
6, 8. Aquí es 9. Entonces este es el vértice 1. Menos 1, 0. Si aquí es 0, aquí es menos 1. Entonces este sería el vértice 2. Ahora ubica el foco. El foco es H4 más raíz de 41. Entonces buscamos ese valor en la calculadora. Entonces 4 más raíz de 41. Vamos a buscar aquí rápidamente. La aplicación de calculadora. Ajá. Entonces, tenemos 4 más raíz de 41 y da 10,40. Entonces, 10,40, aquí es 2, 4, 6, 8. Aquí es 10, aquí es 11, por aquí. Aquí está el foco 1. El foco 2 está a 4 menos raíz de 41. Entonces, 4 menos raíz de 41 da menos 2,40. Entonces, aquí es menos 2. Aquí sería menos 3. 2,40 aproximadamente en la mitad. Entonces, aquí está el foco 2. Entonces, ya el eje principal están los dos focos, los dos vértices. Ahora voy para el vértice secundario. El vértice secundario es 4, 4 y 4 menos 4. Entonces, si aquí es 0, 2, aquí está 4, 2 menos 4. ¿Sí? Y menos 4, aquí 4. Entonces, este es el vértice 2 y este es el vértice 1. Ya ubiqué vértices mayores y vértices menores. Si recuerdan la lámina de la presentación, con los vértices mayores y menores, vamos a trazar el paralelogramo, es decir, vamos a construir un cuadrilátero. Vértice menor con el vértice menor con el vértice, ahí está el cuadrilátero. Significa, voy a borrar un poquito de esta información que tenemos aquí al lado. Que allí va a estar la asíntota. Allí va a estar las asíntotas. Entonces, vamos a trazar las diagonales. Las diagonales, de este lado con el centro. Hacia acá. Y las diagonales, me disculpa que está en la doble línea, pero es que está... Y aquí tenemos las asíntotas. ¿Sí? Como aquí está el foco, y aquí están los focos, significa que la gráfica viene para este lado y va hacia ese lado.
Entonces, ¿cómo ubicar en realidad cuánto vale esto? Sencillamente, en el foco vamos a trazar el lado recto. El lado recto mide 32, el lado recto mide 32 quintos. Y 32 quintos es ¿cuánto? Entonces voy a meter la calculadora. 32 quintos da 6,4. Entonces la longitud del lado recto vale 6,4. Pero como la mitad está en la parte superior y beta. La mitad está arriba y la mitad de abajo, ya 2 minutos. Ok, 2 minutos. Entonces, entre 2 da 3,2. Significa que hacia arriba hay 3,2 y hacia abajo hay 3,2 en el foco. Es decir, aquí tengo 3 desde aquí hasta aquí. Por aquí está la gráfica. 3,2 hacia arriba, 3,2 hacia abajo. De igual manera, en el otro foco, voy a medir 3,2 hacia arriba y 3,2 hacia abajo. Y aquí está el otro foco. ¿Sí? Ajá, 3,2, 6. Ok. Entonces, esos son los extremos. Ahora bien, lo que nos queda es trazar la gráfica. Entonces, ¿la gráfica de dónde comienza? La gráfica comienza desde el vértice hacia los extremos del lado recto. Es decir, que viene de aquí y viene hacia abajo. De aquí, busca el lado recto hacia arriba. De la misma manera, esto que tengo aquí lo voy a repetir del lado derecho. Es decir, del vértice hacia el extremo del lado recto y del vértice hacia el extremo del lado recto. Y esa es la hipérbola. Entonces, de esa manera es que se grafica una hipérbola cuando nos dan su forma centro HK. Y esa es la gráfica de esa expresión. ¿Sí? Hay aplicaciones móvil que sencillamente esa gráfica la da directa. Por ejemplo, yo tengo esta aplicación que es x menos 4, cierro al cuadrado, sobre 25, menos fracción y al cuadrado, sobre 16, igual a 1. Entonces, aquí bueno, vamos a ver si se puede visualizar. Ahí está la gráfica en la calculadora. La calculadora que tengo, ¿sí? Claro que está en la calculadora, no aparecen las asíntotas verticales, oblicuas, ni aparece la ubicación del foco ni del vértice. Aparece el vértice, pero no aparece el foco. Pero esa es la parte analítica que nosotros hacemos para graficar. ¿Sí?
Bueno, eso es toda la parte que falta por cerrar de las cónicas. La aplicaciones, bueno, sencillamente es una cuestión de lectura para los que están interesados en dónde se aplican las cónicas. La elipse, por ejemplo, la elipse se aplica en una parte que se llama la cuestión del murmullo. Sencillamente es una cúpula que tiene forma elíptica y como la elipse tiene dos focos, entonces un hablante se coloca en un foco, habla y hace murmullo y el que está en el otro foco lo oye completamente. Hay varias allá en la actualidad, hay varios sitios con esas cúpulas y son muy famosas, ¿sí? Cúpulas del murmullo, lo pueden buscar por Google, ¿sí? Y bueno, y repito, solamente vamos a trabajar para la parte de la hipérbola, gráficas que tengan ecuaciones que tengan esta forma, HK, ¿sí? La completación cuadrado no la vamos a hacer, pero si se hiciese, si tuviéramos tiempo, se hace igual que la parte de la helix, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy porque me hicieron señal de que ya tienen otra actividad ustedes a la mano. Esta actividad se va a colgar en los próximos minutos, horas, en el campo. Bueno, y nos vemos la próxima semana, si Dios mediante. Ok, feliz tarde. Igualmente.